Después viene el Salmo 119 con Resh, que está en español. Después una oración. Vamos a ver quién hace la tefila para comenzar. Vamos a comenzar con el himno. Mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Hermanos, vino una composición de una hermana de acá que conocemos, que es la hermana Irina, y compuso una canción muy linda, una jalea muy linda, hermano. Apaguen su micrófono, por favor, porque se escucha hay unos sonidos. Ya está compartida la letra. Ahora vamos a compartir Ya, hermano, ahí vamos. Mi corazón confiado en ti hoy está. Tú eres mi esperanza en la tempestad. Porque me haces mirar siempre más allá. Y aún lo que parece perdido lo puedes cambiar. Yeshua, tú eres mi Tikva, quien sustenta mi alma en cada adversidad. Yeshua, refugio de verdad, tú haces que cante aun cuando debería llorar. Mi alma alaba tu nombre, bendito Padre. Eres quien libra a tu pueblo con tu gran poder. No hay quien iguale tu obra bajo el cielo azul. Elohim que da la victoria a sus Sadikim. Yeshua, tú eres mi Tikva, quien sustenta mi alma en cada adversidad. Yeshua, refugio de verdad, tú haces que cante aun cuando debería llorar. Yeshua, tú eres mi Tikva, quien sustenta mi alma en cada adversidad. Yeshua,
que cante aun cuando debería llorar. Ahora, hermanos, viene Salmo 119. Resh. Pero la dice en español. No confundir con carne de res. No, Franco, ya. No. Ya esta es una especie de bolero, por decir algo así. Es más alegre, obvio. Pero... Franco, algún comentario tú, por favor. Ya. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscaban tus estatutos. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Estamos, hermano. Adelante. Falta la oración. ¿Quién se ofrece para hacer la oración? Hermano Gamaliel, por favor. Padre, te damos gracias en este tiempo porque nos permites estar aquí reunidos delante de ti. Gracias por esta oportunidad de poder nuevamente estar como hermanos en Ejad, preparándonos dispuestos para escuchar, para atender el mensaje que tienes a través de tu siervo en esta mañana. Que sea de bendición y que podamos atenderla
podamos poner en acción, en obra, lo que aprendamos el día de hoy. Bendícele, sé con él, fortalécele y dale esa sabiduría y ese entendimiento que tú le has estado dando. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gracias, hermano. Se nos cortó la luz también. Por si acaso, hermano Daniel, por la asistencia, digo yo. Adelante. Voy a encender el computador de nuevo. Shabbat Shalom a ustedes. Shavu a todos desde donde estamos nosotros. Ahí ya es de noche, estamos en el primer día de la semana, ya bajo el sol del Shabbat. Ahora, durante esta temporada de invierno, siempre vamos a conectarnos, como sea el día siguiente. Para algunos, claro, si sabrían dónde estamos, si diríamos Shabbat Shalom, pensaría, ¿acaso estos tienen Shabbat en el primer día de la semana? No, nosotros decimos por eso, para ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat a todos desde aquí. Mucha bendición de poder estar conectados y poder compartir una vez más sobre las consonantes hebreas. Estamos en la 20ª letra hebrea, Resh. Así que nuestro estudio sigue la serie Introducción en los misterios revelados en las letras hebreas. ¿Vale? El hermano José ya se adelantó cantando sobre la consonante Resh. Muy bien. Cada semana una nueva canción. Qué maravilla. Gracias a Adonai. Toda la Elohim de Israel por esta bendición y por lo que provee por adelantado. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre las consonantes. Nos quedan muy pocas. Ya nos acercamos al final de el alfabeto. Resh. La consonante hebrea Resh ocupa la posición número 20 en el alfabeto hebreo y su gematría es 200. ¿Vale? Su forma pictográfica de esta consonante Resh describe el símbolo de un hombre con autoridad. ¿Vale? El dibujo, que no sé si alguno puede ponerle el dibujo, Irina, o si no, puede el hermano José, para que quien no conoce la forma de la consonante Resh pueda ver alguna plantilla. Obviamente yo se lo voy a dejar aquí en la guía de estudio, ¿sí, hermano José? Hermano, se cortó la luz y me quedé sin internet. Ah, sí. Así que no tengo computador, solamente tengo el celular. Se queda que la hermana Irina puede poner una imagen. Bueno, la forma pictográfica de esta consonante Resh tiene la forma de una cabeza humana, que parece que tiene algo encima, como si fuera una corona, digamos. De aquí el símbolo, la consonante Resh tiene el símbolo de gobernante, de autoridad, ¿vale? La cabeza de un gobernante, ¿vale? A pesar de que esta consonante Resh está casi al final del alfabeto, es la consonante número 20 de 22. ¿Vale? Nos faltan dos todavía, la Shin y la Tav por estudiar. Tenemos 2 semanas más para completar el estudio de las consonantes. Entonces la Resh, al ser la duodécima en el alfabeto hebreo, es decir, casi al final, esta letra significa principio, porque el Tanaj comienza, o las escrituras hebreas, la Biblia, como todos conocen, comienza diciendo Bereshit, ¿vale? Es decir, en un comienzo, en el principio, como se conocen, como se suele traducir en las traducciones. Ya saben que esta palabra comienza con la consonante Bet y después sigue con Resh. Por eso decía que aunque está casi la última en el alfabeto hebreo, tiene mucho que ver, tiene mucho significado relacionado con el concepto de principio, porque se encuentra básicamente al comienzo de las escrituras, de nuestras escrituras. Con la consonante, con las letras, básicamente, de las palabras, de esta primera palabra de la escritura, que es Bereshit, se forman varias palabras, ¿vale? Aquí está en la imagen quien la puso, hermana Irina, ¿no? La forma pictográfica de la consonante Resh, gracias. Ve que tiene la forma de una cabeza que parece que tiene algo, que la tiene cubierta.
de aquí se entiende que es el símbolo. No es básicamente una corona como nosotros tenemos con este concepto de pinchos, pero se entiende que tiene algo, bueno, si compartiría desde el punto de vista del judaísmo ortodoxo, le diría tiene una kipa sobre su cabeza, pero obviamente no es una kipa, esta fue un invento ya desde no hace muchos años. Bueno, mientras que la forma pictográfica está de antes de Moisés. Por lo tanto, eso es el concepto que transmitía y sigue transmitido. Bueno, pero que tenga ya luz más puntual, hermano José. Transmite la idea de autoridad, de soberanía, de gobernante, como vamos a ver, que tiene como significado esta palabra, esta consonante. Entonces, con la primera palabra de la Biblia, que es la Bereshit, ya hemos hablado en otras ocasiones, se forman varias otras palabras, ¿ya? Es decir, las letras que forman la palabra Bereshit pueden permutarse, intercambiar o formar, como hemos visto en otros estudios, otras palabras. ¿Qué relevancia tiene esto con la consonante Resh, con el principio? Vale, no era nada. Pues, por eso, si no tenemos quien nos dibuje, vale, lo entenderá mejor cuando tendrán la guía de estudio y podrán ver por separado. Los que ya recuerdan lo que hemos estudiado sobre la palabra Bereshit tantas veces, en varias ocasiones, sobre el primer verso de las Escrituras. Bueno, que Adonai lo vea para que haya luz siempre y que pueda haber gráfica. Bueno, vamos a hacer esta pantalla grande. Gracias, hermana Irina. Aquí ha vuelto la pizarra. Bueno, entonces con la palabra, con las consonantes que forman la palabra Bereshit, ¿vale? Básicamente se forman varias palabras, ¿vale? Entonces, con la primera letra y con las últimas dos, que es Bet, Yod y Tav, ¿vale? La primera letra de Bereshit y las últimas dos de la palabra Bereshit, Yod y Tav, se forma una palabra que en el estudio de la consonante Bet hemos visto que es Bait, ¿vale? Que significa casa, ¿vale? Estas tres palabras juntas que están dentro de la palabra Bereshit forman lo que llamamos casa, Bait, ¿vale? Y con las letras que están en el centro de la palabra Bereshit, ¿vale? Se forma que es Resh, Aleph, Shin, ¿vale? Ahí abajo está, falta una letra. Bueno, abajo está Bait. Vale. Con las letras que están en el centro de la palabra Bereshit, Resh, Aleph, Shin, se forma la palabra Rosh, que significa cabeza. ¿Vale? Por eso les decía que aunque es la consonante número 20, casi la última en el alfabeto hebreo, ella aparece con su significado desde el comienzo de las escrituras dentro de la primera palabra, ¿vale? Donde está en su forma aquí llamada como cabeza, ¿vale? Que se deletrea que se traduce como cabeza, Rosh. De este modo, con la primera palabra de la Biblia, se nos enseña que el principal tema de lo que contiene la Biblia es sobre la cabeza de la casa, ¿vale? Es lo que nos enseña el primer verso la primera palabra del primer verso de las Escrituras, ¿vale? Que el principal tema de todo lo que sigue después de esa palabra tiene que ver con la cabeza de la casa, ¿vale? ¿Quién es la cabeza de la casa? Es la pregunta. Hay varias interpretaciones, pero bueno, ya dentro de la primera palabra también está la respuesta. La respuesta está contenida en la misma palabra Bereshit. Y esto lo entendemos cuando leemos las primeras dos letras de la primera palabra, ¿vale? De la palabra Bereshit, que es Bet y Resh, ¿vale? Aquí la palabra Bet y Resh juntas forman la palabra Bar, que en arameo se traduce con hijo, ¿vale? Eso es la consonante Bet. Y esta es una Resh que más adelante de hecho, la que dibujó el hermano aquí es muy parecido a la Dalet, ¿vale? Por eso le voy a pedir al hermano José que haga el ángulo
de esta consonante más redondo, porque vamos a hablar más al final del estudio la diferencia entre un resh y un dalet, que es muy parecido, ¿vale? La consonante resh tiene el ángulo no así, más redondo, ¿vale? Entonces, estas dos letras que comienza en la palabra Bereshit, Bet, Resh, forman la palabra Bar, ¿vale? Bar significa en arameo, se traduce con hijo. Entonces, Bet y Resh puede significar dos cosas. En primer lugar, que el hijo es la cabeza de la casa. O que esta es una casa, que significa Bait, de cabezas de Rosh, ¿vale? Visto desde este otro ángulo, Bet Resh puede significar o referirse a un padre que produce muchos hijos, ¿vale? Eso es el significado de la palabra Bereshit, es decir, de tres palabras que está contenida dentro de esta primera palabra Bereshit. Y se puede entender como un padre que produce muchos hijos, ¿vale? Ya lo sé. Un ejemplo para que entiendan qué significa cabeza de la casa es Jacob. Jacob, quien al tener 12 hijos, él, es decir, su casa se convirtió en una casa de cabezas, ya que sus 12 hijos se convirtieron en cabezas de clanes o tribus cuya suma forman la nación de Israel. De esta forma, la consonante resh toma sentido a partir de las palabras rosh y reshit, que deriva de rosh. Reshit se refiere al primer fruto, primero, primicia, principal, principio, o príncipe, incluso, bueno, puede tener ese sentido como primero, primicia, principal, o principio, ¿vale? La forma pictográfica de esta consonante resh crea una cabeza de modo que su sentido es cabeza, líder, jefe, gobernante, autoridad, soberano, dirigente, líder, bueno, todo lo que tiene que ver con una posición de autoridad. Todas las palabras que encabezan los versos del Salmo que cantó el hermano José, Salmo 119, comenzando con el verso 153 hasta el verso 160, comienza a decir todas las palabras que dan comienzo al verso 153, 154 hasta el 160, comienza con la consonante resh, ¿ya? Uno de mis versos favoritos se encuentra precisamente aquí, un verso que lo cité muchas veces y creo que todos deberían saberlo porque forma parte del lema que tenemos en esta comunidad. Está en el Salmo 119, verso 60, donde se dice que es precisamente el verso que le saltó el hermano José, no lo cantó, que dice la suma, es decir, la rosh, ¿vale? Ese es el término en hebreo. Comienza el verso 160, comienza con la palabra rosh, que se ha traducido con suma, ¿vale? El total, lo que es cabeza. La suma de tu palabra es la verdad, es la emet, ¿vale? De aquí tomó, bueno, una de las raíces de donde tomó sentido este lema que tenemos en todos los PDFs y en los grupos de Facebook, en el canal de YouTube, en defensa de la verdad hebrea, ¿vale? Esto es Salmo 119, verso 60. La rosh de tu palabra es la verdad. Con esta nueva definición sobre lo que es verdad, lo que es emet, supongo que pueden ver en una nueva dimensión las palabras de Yeshua, quien dijo, yo soy la verdad, en Juan 14, verso 6. Y es por esa razón por cual también dijo que todas las escrituras sobre mí hablan. Y esto porque Él es la cabeza de la casa, o la raíz de las cabezas de los tribus de Israel. El mes de Aviv, es decir, el mes en cual se avista que el grano de la cebada está en una fase de desarrollo, el grano está tan desarrollado que en hebreo se llama Aviv, ¿vale? Ese es el nombre, ese es el significado del nombre del mes de la Aviv, ¿vale? Cuando el grano de la cebada alcanza cierto estado de madurez, llamado Aviv,
cuando se observa este grano que está en esta fase, se declara el primer mes del año hebreo. Entonces, este mes, que se llama el mes de la Aviv, es llamado Rosh Hodashim, que significa la cabeza de los meses. Este título honorífico sobreeleva al mes de la Aviv por encima del resto de los meses en un año hebreo, ¿vale? Cosa que no le pertenece, que no se le llama, lo que no se nombra al mes del Etanim, o el mes de Tishrei, como es conocido, el séptimo mes hebreo, donde el judaísmo rabanita, ¿vale?, considera que comienza, que es el mes que da comienzo a los años, a un año bíblico. Bueno, según las escrituras, Rosh Hodashim, es decir, el mes que es cabeza de los meses, el principal entre los meses, o el mes de donde se comienza el cálculo de un año hebreo, es llamado Aviv, ¿vale? Otro ejemplo del uso de esta consonante resh como cabeza está en Deuteronomio capítulo 1, verso 13. ¿Vale? Le voy a dar algunas referencias para que entiendan el peso y la importancia de la consonante resh. Hay muchísimas, pero he resumido solo algunos, ¿vale? Entonces, Deuteronomio capítulo 1, verso 13, donde se nos indica: tomad varones sabios y entendidos y conocidos de vuestras tribus, y los pondré por gobernantes, ¿vale? Gobernante sobre vosotros. Ahí la palabra gobernante es Rosh, que es jefe, cabeza, líder sobre vosotros. La indicación de quién puede ser un dirigente en el pueblo de Israel es clara, ¿vale? En base a esto, Shaul explicó cómo el Ruach dio dones en la congregación de los redimidos, ¿vale? Ese es el texto base a través del cual uno puede entender por qué un gentil no puede ser dirigente. Capítulo 1, verso 13. ¿Vale? Deuteronomio capítulo 1, verso 13. Un dirigente gentil no puede dirigir una congregación hebrea, ¿vale? Salvo que se convierte, pasa por todo el proceso, ya conocen todo el ritual, deja de ser gentil, tiene un respaldo, un historial, se puede identificar que se clasifica, es decir, adquirió capacidad y crecimiento, se desarrolló bastante rápido para reflejar lo que este texto indica, ¿vale? Por eso he elegido de muchos versos, algunos más importantes para así compartir cierta enseñanza, es decir, que tenga cierto fundamento para ciertos principios de nuestra fe. Tomad varones sabios y entendidos y conocidos de vuestras tribus, ¿vale? Y los pondré por gobernantes sobre vosotros. Cuando la palabra Rosh se traduce como gobernantes, se está hablando de hombres que guiarán a otros por el camino que debían seguir. El título Rosh aplica a los hombres sabios, elegidos, para ser la persona superior, primera o líder, para guiar. En este dicho caso, a los tribus de Israel, como dice aquí en el Deuteronomio 1.13. Pero hablando a través de los tiempos, ¿vale?, se entiende las comunidades de los hijos de Israel. Para deletrear este nombre de la consonante resh, se toma una palabra que la conocemos de los estudios anteriores, que es fuego. ¿Quién sabe qué palabra consiste en hebreo fuego? Esh. Ahí lo vi al hermano Mauro sin sonido, pero leí sus labios. Esh, vale, que se escribe con Aleph Shin. Entonces, para deletrear el nombre de esta consonante resh, se toma la palabra fuego, que es Aleph Shin, y se coloca delante del Aleph Shin la consonante resh. Entonces, el nombre de la consonante resh se escribe con resh Aleph Shin, ¿vale? Es fácil de recordar, ¿vale? Aleph Shin, fuego, ¿vale? Resh se pone delante, forma la palabra resh, ¿vale? O el nombre de la palabra resh, que se compone de las consonantes resh, aleph, shin. Es decir, si decimos cabeza más fuego, eso es como decir el nombre de la consonante resh. Ya que resh es cabeza, esh es fuego. Cabeza y fuego, el nombre de la consonante resh. El sentido de cabeza y fuego quiere decir que el fuego de Elohim, o su del Elohim de Israel, bueno, entendemos, o su espíritu,
su ruaj, es quien debe iluminar la mente, también calentarla. ¿Vale? Hemos visto en el estudio anterior sobre el frío que viene y cómo se calienta un alma fría con el fuego. ¿Vale? Bueno, para no recordar el estudio, bueno, siempre es bueno, si se dan cuenta, siempre las letras o las enseñanzas se entrelazan, se conectan una con la otra. Por eso es bueno no perder de vista el hilo. ¿Vale? Les aseguro que cuando voy a completar este estudio yo mismo, lo voy a repetir, lo voy a volver a escuchar así en orden, ¿vale? Para tener un paquete completo de una. Sí. Bueno, así que les recomiendo hacer el ejercicio. No es casual que la palabra hebrea para decir espíritu comienza precisamente con la consonante resh y se dice ruach. ¿Vale? Para apreciar mejor el sentido del término cabeza, vamos primero al estado en cual se encontraba Adán antes de su transgresión. ¿Vale? Hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando sobre los primeros 3 capítulos de Génesis, de Bereshit. ¿Vale? Y siempre vamos a volver a Adán, porque ese es el fundamento de la historia de la humanidad, y en ella ahí también se proyecta el futuro, también está el diseño y la matriz para saber cómo podemos volver a ser, ¿vale? Cómo volver al mismo estado, ¿vale? Es decir, si yo no tengo una imagen, yo soy constructor, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiero que me construyas una casa, primero me tienes que decirme cómo quieres que sea. Es decir, si no me muestras un proyecto, un diseño, una foto, algo, al menos me tienes que describirla, hacerme un dibujo diciéndome cómo tiene que ser la forma, las dimensiones, para crear una imagen, una proyección en mi cabeza, ¿vale? Si con esta ya tengo un modelo. Entonces, para que yo pueda aspirar a algo mejor, tengo que tener un modelo. Adán es el modelo porque el estado perfecto. Es el modelo al cual yo tengo que llegar, ¿vale? Como era él antes de pecado. Entonces, para apreciar mejor ese sentido del término cabeza, vamos a volver a su punto antes de su transgresión. Adán era como era, desnudo, dice la escritura. Y esta desnudez se comprende por el hecho que no sentía vergüenza. ¿Por qué? Porque en su cabeza o en su resh, en su rosh, ¿qué era? Pureza, era inocencia. Desde una perspectiva espiritual, Adán era vestido en pureza, por lo tanto no se veía desnudo, y su mente percibía la realidad en cual se encontraba serenamente, ya que no existía un conflicto interno entre su apariencia física y su mente. ¿Vale? Entiendan por qué ayer les dejé el mensaje sobre las cámaras en la comunidad, porque refleja una realidad, ¿vale? Y lo que reflejamos muestra lo que hay en el interior. Bueno, para apreciar mejor siempre la enseñanza que sea, siempre hay que volver al comienzo de las escrituras, donde tienen el modelo perfecto, ¿vale? Entonces, si algo está bien o mal, siempre tiene que ver desde el origen. Si quieren entender Apocalipsis, o lo que dijo Kefa, lo que dijo Shaul, lo que dijo quien sea, incluso Yeshua, hay que conocer Tanaj, el principio, y volver más. Para entender la naturaleza del hombre, hay que volver al principio. Para entender si quien vive la vida, muere la persona, el espíritu se va en algún lado, vive, no vive después de la muerte, al principio, ¿vale? Por eso es importante siempre ver Reshit. Entonces, Adán, su inocencia era su vestimenta. Cuando uno es puro, cuando uno es inocente, no hay vergüenza. ¿De qué hay que avergonzarse cuando uno no ha cometido ningún mal? Cuando sentimos dolor en nuestro corazón, cuando sentimos un tumulto en nuestro corazón, es porque el ego está vivo, es porque hemos cometido errores. Y esto es vergonzoso. Si recuerdan el estudio sobre la invitación a la boda y el hombre hallado sin ropa de boda, quizás recuerdan que las prendas con las que uno se vestía no era tanto el asunto sometido al juicio y a la expulsión. ¿Dónde fue expulsado? El que no tenía ropa de boda.
donde el lloro y el crujir de los dientes. ¿Vale? Hay un hebraísmo. Cuando en una reunión, por ejemplo, echas una mirada, ¿vale? Echas así una vista sobre los participantes, de cómo interactúan, puedes vislumbrar algo de aquello que está en las cabezas de los que participan. Si recuerdan que los vestidos blancos que se mencionan en Apocalipsis son las buenas acciones de los justos, y si comprenden que aquello que uno expresa es una proyección de lo que piensa, entonces pueden comprender que el hombre sin vestido de boda no significa que no tenía una prenda específica, sino que aquello que estaba en su cabeza no era coherente con la expectativa de un espíritu predispuesto al gozo, a la pureza, a la inocencia, a lo que induce la idea de la formación de un matrimonio. La forma en cual nos comportamos, vestimos, comemos, hablamos, miramos, etcétera, lo que sea, ¿vale? Toda cosa que expresamos por cualquier medio y forma es una proyección de aquello que está en la cabeza. Cuando la cabeza está llena del Ruach de Adonai, su mente estará llena de luz, fuego. De modo que aquello que pensará se manifestará hacia lo exterior. Hasta por medio de aquello que soñamos, se nos revela qué cosas tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Por medio de los sueños, la cabeza expresa ciertas emociones, sentimientos, así como está escrito en Eclesiastes capítulo 5, verso 3. Pues, por la mucha preocupación, dice, vienen los sueños. Es una de las tres fuentes. ¿Vale? Hay tres fuentes de donde puede venir el sueño. Por la preocupación del alma, del Ruach de Elohim o del espíritu del maligno. ¿Vale? Se sujeta a las enseñanzas de las Escrituras y se puede identificar de cuál de las tres fuentes puede surgir algo que está en la cabeza. En la mayoría de los casos, la mente, lo que está en la mente de uno, pues proyecta imaginación, visiones incluso. ¿Vale? Es fácil inducirse a uno mismo sueños y visiones y decir, toda una revelación. Como vimos en el estudio sobre los profetas, los que estudiaron, ¿vale? Hablan, pero no de mí, sino que de su propia concupiscencia. ¿Vale? Es decir, se inventaron que del poder de la preocupación, las vueltas que le da, pues bueno, el cerebro es tan poderoso, magnífico, puede proyectar, es decir, puede tener una pantalla como en el cine y proyectar sobre ellas la realidad que más quieres. ¿Vale? ¿Quieres ver un ángel? ¿Quieres ver, entra en Kabbalah? Ver cómo, ya no le cuento, cómo se induce que uno pueda tener experiencia con visualizar, hacer inspiraciones y sentir la resh, la forma de la resh, la llama, como es. Bueno, aquí se habla a través del sonido. Bueno, hay una técnica de manipulación para inducir los pensamientos de uno que se sujeta como un papel en blanco, tú escribes sobre ella. Bueno, no quiero que hablar del tema. Es fácil de manipular y que la gente luego, después de 10 minutos de silencio, que experimentase. Y cada uno comienza, escucha a 10 personas diciendo, yo he sentido, yo he visto, Eso es Kabbalah, ¿vale? Y bueno, se practica con las letras hebreas. Y con los 72 nombres de Elohim, que son sacados, no los encuentras así, la mayoría, son sacados de acrónimos, de acrósticos, de combinaciones de letras que están por algunos textos de las Escrituras, ¿vale? De saltos equidistantes. Hay una combinación de letras que se agrupan en tres, que son raíz base de un nombre. Bueno, Salmos 2, verso 12, es donde dice un texto bastante hermoso que da dolores de cabeza a algunos, sobre que tratan el tema de la deidad. Donde dice honrad, o ves en otro texto, ves honrad al hijo. La palabra hijo en hebreo es lo que vimos que aparece en Génesis, en la palabra bereshit, bet y resh, ¿vale? Forma la palabra bar, ¿vale? Salmo 2, verso 12 está la palabra bar para el hijo, ¿vale? Que se escribe con bet y resh. Cuando bet y resh se leen al revés, es decir, resh bet, decimos la palabra rav, que significa maestro, rabino.
Entonces, al leer las palabras de Yeshua, en Mateo capítulo 23, verso 8, donde dice, vosotros, en cambio, no llaméis Rabbi, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ya saben por qué mi perfil pone, hermano en la Congregación Internacional Redentores Yeshua. Bueno, entendemos que Yeshua dijo a sus seguidores que él es el Rosh, sobre todo porque al ser Yeshua el Bar, dijo a sus seguidores que él es el Rosh, él es el Bar, revelado desde Bereshit, como cabeza o el principal, que es el Rosh o el Reshit de la casa de los creyentes, de la congregación de los redimidos. Por lo tanto, los creyentes en Yeshua o sus hijos, si él es la cabeza, si él es el Rosh o el padre de la casa, como en el caso de Jacob, salieron príncipe. Entiendan por qué las escrituras o la Torá, como Kefas también nombra, quiere hacer de los hijos de Israel un pueblo de reyes y sacerdotes. Y por eso en la sexta plaga en Apocalipsis dice, para que vuelvan los hijos o los príncipes. ¿Qué príncipes? Porque Yeshua, el Rosh, es como Jacob, que formó una casa de cabezas, ¿vale? Cabezas de clanes, de los 12 tribus de Israel. Así son llamados los hijos del Elohim de Israel, ¿vale? Entonces, para ellos, no necesitan los hijos del redimidos, los redimidos del Elohim de Israel, no necesitan de llevar este título de Rosh, Rabino, bueno, Rav, ya que todo aquel que se toma el título de Rav o Rabino es un actuar como actúan al estilo como hizo Rubén. ¿Vale? Rubén fue el hijo primogénito de Jacob. Todo lo que han hecho el estudio sobre el derecho del primogénito deberían conocer esta historia de memoria. Además, porque es la historia de nuestro pueblo. ¿Vale? ¿Qué hizo Rubén? Rubén era el primogénito entre los hijos de Jacob. ¿Vale? Rubén se sobrelevó sobre la autoridad de su propio padre, cosa que lo llevó a perder su derecho de ser el Reshit, o el primogénito de Jacob. ¿Vale? Antes, normalmente, eso se hace una vez. Eso es como reemplazarlo, pero no después de su muerte, como es normal, sino en su vida. También lo mismo como un usurpador. Lo hizo el hijo de David, ¿vale? Se coronó, se llamó rey mientras vivía su padre y se tomó las mujeres. Sí, pero no eran ¿cómo se dice? ¿Concubinas? Eso, Concubinas. Las concubinas de David como símbolo, porque así le enseñaron sus colegas, que no tenían, estaban vacíos, no tenían en la cabeza lo que tenían que tener. Le enseñó mal, por lo tanto, como vamos a ver, el final es, bueno, lo cantó el hermano José, pero vamos a repetir estas palabras del canto, del Salmo 119, más adelante. Lo llevó a perder su vida, ¿vale? Tomando las concubinas de su padre, como hizo Rubén. En otras palabras, dijo, mi padre para mí es como muerto, yo tomo el derecho que me corresponde, y eso es sobrelevarse por encima, ¿vale? Los dos hijos, como el de David, como el de Rubén perdió su derecho, el otro perdió su vida tarde o temprano y también su derecho. Por eso, actuar de esta manera, tomarse un título, Rav, rabino, lo que sea, como sea, ¿vale? Es ponerse por encima de Yeshua, no reconocerle como cabeza, porque le dije, ya hay uno, soy yo. Yo es el Bar, que soy desde el principio, la cabeza de la casa, es decir, todo lo que está bajo la bóveda celeste, soy cabeza. ¿Vale? El hombre fue hecho ser, Rosh, cabeza sobre, ¿vale? Pero como dijo Shaul, la cabeza del hombre es Elohim, en este caso es Yeshua, quien es el Elohim, ¿vale? Por lo tanto, aunque el hombre fue creado ser cabeza sobre todo lo que está bajo la bóveda, por encima de la cabeza del hombre está Adonai, está Elohim, está el Creador, ¿vale? Siempre eso lo entendemos los que no conocen este principio de escalones, ¿vale? Lo pueden entender al seguir el estudio que se llama jerarquía, ¿sí?
Elión, ¿vale? Un estudio sobre la palabra, sobre el término Elión, ¿vale? Que está, el Elohim de Israel es llamado Elión. También Yeshua llama a su padre Elión, aunque Yeshua para nosotros es Elión, ¿vale? Bueno, Efesios capítulo 4, verso 15, también Colosenses capítulo 1, verso 16 al 18. Shaul presenta a Yeshua como la cabeza, como el Rosh, como el principio o el principal, el Reshit sobre todo. Resh, Rosh, cabeza, define el nivel más alto de autoridad siendo principio o el origen, tal como vimos el ejemplo de Jacob, que es el principio o el origen de donde vino todo Israel, ¿vale? Como está escrito, todo Israel estaba en los lomos de Jacob. Shaul está dirigiendo su público hacia el comienzo, en lo que está hablando aquí en Efesios 4, Colosenses capítulo 1 y en otros contextos, está llevando a los que lo escuchaba, a su público, al principio o al origen, tal como vimos que se presenta en la palabra Bereshit, ¿vale? Al comienzo de las escrituras es donde llevaba Shaul al entendimiento, donde está el secreto escondido en la primera palabra, donde está ese secreto escondido en la primera palabra de la Biblia, ¿vale? Ese secreto que lo estamos estudiando, como está diciendo, más revelado a los Kodashim, a los santos, a los que se han dispuesto en este camino de la santificación. Éxodo capítulo 23, verso 19. Ahí se ordena presentar, lo que estamos estudiando siempre en cada primavera, las primicias de los primeros frutos. Primicia en hebreo es reshit y primeros frutos es bikur, que viene de la raíz bajar, ¿vale? Bajar significa fruto temprano, primer fruto maduro, lo que viene a ser el primogénito, el que abre matriz, ¿vale? Primer fruto temprano es el que, bueno, hay muchos frutos, pero el primero que madura, ese es llamado el primer fruto, ese es llamado bikur, ¿vale? Básicamente cabeza y principio tienen la misma connotación en las mentes hebreas. Lo que Shaul enseñaba sobre Yeshua era que Yeshua no solo es el Rosh, es decir, el jefe sobre la casa de Israel, sino que también vino a ser el fruto que tomó el rango de primogénito, es decir, de primogénito de Israel, es decir, fue llamado Bejor. En otras palabras, Shaul identificó a Yeshua con las letras Bet Resh, que forman la palabra Bar. Bar es el hijo, es el fruto, bueno, no me adelanto, del vigor, como está hablando en las escrituras. Eso es el primer frutos. En Génesis 49, verso 3, también en Deuteronomios 21, verso 17, es donde se dice que el Reshit, ese es el principio del vigor, tanto de los hombres como de los animales. Así pueden verlo en estos dos versos, Génesis 49, verso 3. Entonces, cuando se habla que Yeshua es el Bet Resh, es el Ben, ¿vale? Ese es el fruto, este Reshit, ¿vale? Él es llamado, toma el sentido, mejor dicho, voy a decir de otra forma. Como Yeshua es el Rosh, es la cabeza, como se forma la palabra con la primera consonante y las últimas dos, forman la palabra Rosh. Las letras centrales de la palabra Bereshit forman la palabra Rosh, ¿vale? Se identifica a Yeshua como el que es supremo, el que es cabeza, lo que es el jefe sobre todo lo que hay bajo la bóveda celeste. Y las palabras Bejor, o con esta palabra que se forma con las primeras dos letras Bet Resh, que es Bar, ¿vale? Se forma o se reconoce al Yeshua, al Mashiach, como a través de este título de hijo, que obviamente viene ¿de dónde viene? Pues del tronco de Israel, ¿vale? Así que el Mashiach recibe la primicia o la primogenitura a la que se le concede todo el honor y bajo cuya autoridad se debe doblegar todo cuanto viene por medio de él, ¿vale? Porque de Yeshua es el segundo Adán, un Ruach vivificante, por lo tanto todos los que son engendrados después por medio de Yeshua, ¿vale?
pasan a ser sujetos, a mostrarle sumisión, ¿vale? A mostrarle obediencia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, como sea el Padre, ¿vale? ¿Cómo conocemos el verso del Salmo 118, verso 22? Hemos estudiado sobre este verso también, donde se le aplica a Yeshua este salmo. Bueno, Salmo 118, verso 22 dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el Rosh, que es la cabeza del ángulo, ¿vale? Recuerden, por favor, el estudio sobre la piedra angular. Creo que está explicado en el estudio sobre Zacarías capítulo 10. El verso 10 creo que es donde se menciona sobre de él saldrá el ángulo, que es la piedra angular, ¿vale? Para comprender mejor el sentido que significa este Rosh o cabeza del ángulo, les recomiendo, bueno, volver a hacer memoria de lo que hemos estudiado en Zacarías capítulo 10, verso 10. Efesios 4, verso 15, Shaul llama al Mashiach como Rosh sobre la suma de todo cuanto reciben la redención, o mejor dicho, quien son engendrados por él, por medio de su ruaj de vida. El honor de ser reconocido como Rosh también es aplicado al marido, como cabeza sobre la mujer. Tomen nota, eso habla para los varones, tomen nota de todos los versos, sí, hermano caballero, sí, y el resto que tienen esposas. Bueno, Efesios capítulo 5, el resto de los versos comenzando con el verso 23 hasta el 33, ¿vale? Hasta el final, ¿vale? Es bueno tener este honor de que el hombre sea llamado en la cabeza de la mujer, pero cuando no se tiene en cuenta las indicaciones de lo que significa eso, hay muchos otros problemas que dan dolores de cabeza y rompen matrimonios, ¿vale? Donde el hombre pues abusa de este título que entiende que se le concede, bueno, básicamente a un hombre hebreo, no a los gentiles, que leen nuestras escrituras y abusan de esta como si tendrían autoridad. Esa fue la razón por cual hice todo un estudio dedicado a las mujeres que tienen derecho a romper el vínculo del matrimonio, ¿vale? En el judaísmo no se le da este derecho a las mujeres, salvo en algunas excepciones, para ellos bastante medidas. Pero la Torah, aunque está escrito que Adonai odia el desecho en el divorcio en un matrimonio, la separación, aún así está permitido, ¿vale? Porque hay demasiado abuso y muchas mujeres pues padecen bajo el poder de los hombres que toman versos como esos donde dice, el hombre es la cabeza de la mujer, la mujer debe obedecer al hombre, porque si no, por la fuerza bruta o por medio de las palabras, domino sobre ella. Y la mujer está enseñada con otra cita mal sacada del contexto, es que la mujer debe obedecer al hombre, tiene que estar sumisa, quizás por medio de tiene que salvar a su hombre, ¿vale? Ahí se junta todo un montón de citas sacadas del contexto donde se enseña básicamente un abuso en el matrimonio, ¿vale? El derecho de la mujer en divorciarse, ese es el nombre de un estudio, espero que nadie nunca lo necesite, ¿vale? Aquí entre nosotros. En cuanto al hombre, el valor de la Resh como cabeza, como Rosh, está ordenado en Josué capítulo 22, verso 5. Tener mucho cuidado, se hace el énfasis, de guardar sus mandamientos, de Adonai, entendemos de la Torah, pero también de ponerlos por obra, y todo esto para poder ser tenidos por cabeza, y no por cola. Es decir, si el hombre quiere ser cabeza, es muy bueno, es aspirar a eso, es lo suyo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Tener mucho cuidado de guardar sus mandamientos, pero también de ponerlo por obras y todo para poder ser tenidos por cabeza y no por cola, ¿vale? Eso de no por cola está en Deuteronomio 28, verso 13, porque Adonai quiso elevar al pueblo de Israel a esta posición, ser Rosh.
lo que representa, lo que enseña la consonante resh, cabeza. ¿Vale? Y vimos que este orden hay de pasar por un filtro a fin de elevarnos, es decir, a una persona que hizo nun, una persona humilde, hay que a una kaf, ¿no? Que por aquí veo que alguno escribió algo, no pude leer todo. Una persona para comenzar el proceso de redención, restauración, para que recupere su posición de Rosh, tiene que pasar por instrucción, pasar por medio de las aguas, disponerse como un discípulo para ser enseñado, para ser elevado, ¿vale? Para sumergirse en el mikve, en la consonante mem, para que así salir fuera poderoso, para aprender a tener buena visión, lo que es ain, son los ojos, saber lo que hablar, saber rodearse, convertirse en un tzadik, rodearse de santidad, convertirse en tzadik, en lo que es la consonante tzadik. Y así, bueno, llegamos a esta posición, se eleva uno cada vez más de abajo hasta arriba a la posición de cabeza, ¿vale? Para que uno se conserve, para que alcance esta posición. Deuteronomio 28:13, Josué 22, verso 5, ¿vale? Quieren los hombres ser cabeza. Tener mucho cuidado, es decir, hagan énfasis en esto, ¿vale? De guardar sus mandamientos. Ojo que la palabra asá, que en hebreo ha sido traducido con guardar, también tiene el sentido de amontonar, adquirir, acumular, librar, en el sentido no de traer socorro, auxilio, sino de crear una estantería, una librería, una biblioteca, como algunos acostumbras a reunir los PDFs con las enseñanzas de las consonantes. A mí me faltaba esto. Como dice el hermano José, esperaba, me faltaba la consonante. ¿No? ¿Por qué? Para amontonarlo a la biblioteca de PDFs. Kadosh biblioteca. O la biblioteca Kadosh. Pero eso es uno de los sentidos de la palabra asá, que aquí se traduce mucho cuidado de guardar. Es decir, voy a armar una biblioteca, una estantería, lo voy a sacar impresos, voy a hacer un montón de libros aquí en la espalda, una biblioteca. Dice, bueno, fíjate cuántos PDF tengo, hermanos. Me muestran algunos PDF, algunos hermanos fotos, cuántos PDFs ha imprimido. ¿Vale? No está mal, pero no está mal, pero bueno, luego voy a pasar a lo que debe ser bueno. Bueno, tengan en cuenta, una de las del sentido de esta palabra hebrea asá, que se traduce con guardar, es eso de amontonar, de crear, de montar una estantería donde se aguardan las enseñanzas, pensando que con esto, cuanto más documentos tiene o libros en sus estanterías, más rico es en conocimiento. No está mal, pero no está bien. Esto no funciona porque el otro sentido de la palabra asá es guiar, exprimir, estrujar, ejecutar, labrar, realizar, proceder, etc. Todo eso se define en una misma palabra, es decir, te enseña que puedes solo guardar, pero tú lo puedes guardar ahí al lado, como muchos tienen la Biblia, pero no lo tiene aquí, no lo tiene en la forma, no lo tiene sobre tu mente, sobre tu mano, donde está el mandamiento. Y algunos dicen, lo voy a guardar, voy a hacer tefilim sobre la mano y me lo voy a poner sobre la cabeza con este libro aquí que se llama un shefer, tiene como un libro, ¿no? Dice, he cumplido. No es eso del guardar. Puedes hacer eso para guardarlo diciendo, yo guardo la Torah porque me la pongo sobre mi mano porque así se las escrituras, hago tefilín. O sobre mi cabeza, ¿vale? Faltaría más poner aquí papeles con los textos de la Biblia por todas partes porque dice, sobre las paredes de tu casa. ¿Ah? Y aquí sacaron la mesusa, porque hay un texto de las escrituras en un rollito chiquitín, dice, esto es la Torah, y lo beso cuando salgo, cuando entro. Sí, hermano José. Sí, es como que vemos a muchas religiones que andan con la Biblia debajo del brazo, por andarla trayendo nomás. Claro, eso es uno de los sentidos de asá, amontonar. Eso es igual, tiene el sentido de guardar. En el estudio sobre la, ¿cómo se llama? Alianza en Sinaí, ¿vale? Se presenta
las 10 palabras del pacto, ¿vale? Que mucha gente le llama los 10 mandamientos. Esto porque no saben diferencia en lo que corresponde a Elohim, lo que corresponde a la persona. Entonces la persona se compromete a guardar algo que no le corresponde, a guardar lo que le pertenece a Elohim. ¿Por qué? Porque la traducción en Reina Valera dice, guarda los 10 mandamientos. Pero el término guardar tiene este doble sentido, que es custodiar, y el segundo es ponerlo por obra. ¿Vale? Yo soy guardián de los 10 palabras del pacto, que fueron entregados para custodiarlo el sacerdote dentro del arca. ¿Vale? Y a mí se me entregó la Torá para guardarlo, es decir, aplicarla, estrujirla, sacarle el jugo, ¿vale? Ponerla por obra, realizarla, labrarla como una tierra. Eso es igual guardar, eso es igual el sentido de este término asá, hacerla efectiva. Trabájala con tu mano, cómetela, ¿vale? La otra la tengo que custodiar porque es la ketubá, el certificado de matrimonio con el compromiso del esposo para con esposa, su acto de seguridad en casos en todo tipo de casos. Y la Torá es la parte que a mí me corresponde aplicar, poner por obra, ¿vale? Entonces, por esto, para que aquello que es mitzvah, es decir, es mandato, no se convierta solo en un bien almacenado en el tesoro, lo que se llama cultura hebrea. Bueno, esas son nuestras creencias. Tenemos aquí un montón de conocimiento. Para que esto no se quede a nivel de concepto cultural, las escrituras o Elohim es enfático, es puntual. Te dice, no sea que tú lo almacenes aquí en documentos, ¿vale? Por eso la instrucción sigue diciendo, ponlos por obra, ¿vale? Ten mucho cuidado de guardar, es decir, custodiarlos, está muy bien, pero ¿guardar qué? Los mitzvot, que son las instrucciones que están en las escrituras. Ten mucho cuidado de guardar sus mandamientos en el sentido de custodiarlo, pero para que uno no solo la custodia, sino que las ponga por obra, también Adonai indica, pero también de ponerlos por obra. ¿Eh? Entonces, eso no es solo resguardarlas, custodiarlo en tu alma, sino que cocina estos mandamientos como si fuera el alimento o el medicamento que tu ser necesita para su existencia, hermano José. Sí. Sí, hablábamos de esa diferencia al principio con la hermana Irina, del verbo shamar, que es de escuchar, que es de obedecer, y de shamar, que es guardar. Entonces ahí hay una gran diferencia entre los dos conceptos, que es guardar o escuchar. Y si uno escucha sin guardar, no está haciendo shema. Entonces hay que guardar y como dice el hermano, ponerlos por obra. Sí. Esos dos verbos. El otro verso que me gusta mucho es el Apocalipsis 1:3. Yo no tengo mucha memoria de los textos por donde están. Conozco las escrituras, pero de números solo sé algunos, ¿vale? Y eso sé que está Apocalipsis 1, verso 3. Feliz del que escucha, es que hace shamar, este verbo de escuchar, el que lee y el que pone por obra, es decir, el que las aplica. Hay bendición para el que sigue el proceder completándolo. ¿Vale? La base de este consejo, Josué 22, verso 5. ¿Vale? Mucho cuidado de guardar, no solo de custodiar, sino de ponerlo por obra. Aquel que guarda, es decir, custodia los mismos de Adonai, y los guarda en el sentido de aplicarlos o vivirlos, obtendrá como resultado el derecho de volver a ser aquello que Adán fue al principio. Rosh, cabeza, sobre todo cuando fue creado bajo la bóveda celeste. Es lo que dice el texto. Pero también ponerlos por obras. ¿Y todo esto para qué dice? Para poder ser tenidos por cabeza. ¿Vale? Lectura al revés. ¿Quién es cola? Aquel que no es cabeza, es cola. ¿Y por qué es cola? Porque no tiene cuidado, ningún cuidado, ni de custodiarlo, o simplemente se queda con custodiarlo aquí con la Biblia bajo el brazo, ¿vale? Y no las aplica. El shomer, ¿vale?
El que guarda, el guardián de Israel, sí, Shomer Israel. Proverbios capítulo 1, verso 7 nos indica que el resh, o el camino para poder volver a ser el Rosh, es reverenciar al Elohim de Israel. Es el verso donde dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento o el temor a Elohim, ¿vale? La sabiduría en hebreo es Da'at. Aquí en el texto, Proverbios 1, verso 7, aparece con la palabra Da'at. Pero Da'at básicamente es inteligencia, es conocimiento, ¿vale? Entonces Da'at es el principio, es la cabeza, el Resh, el Reshit, ¿vale? Del temor de Elohim. Da'at es asociado con la palabra Jochma, que es usada, aparece en Proverbios capítulo 3, verso 19, donde también se tradujo con sabiduría. ¿Vale? Entonces se podría decir que con la sabiduría, Adonai creó todo lo que hay aquí, lo que vemos bajo la bóveda celeste. Si combinamos Proverbios 1, verso 7, capítulo 1, verso 7, con Proverbios capítulo 3, verso 19, y tomamos en conjunto dos palabras que se asocian, que es Da'at y Jochma, que es conocimiento e inteligencia, o conocimiento y sabiduría. En cuanto a la diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones, las escrituras declaran que el pueblo hebreo tiene un título y por lo tanto un derecho o un privilegio nunca jamás concedido a ningún otro pueblo. Eso está en Jeremías capítulo 2, verso 3, donde se declara que el pueblo de Israel era santidad a Adonai, primicias, es decir, el reshit, de su cosecha, quien osaba comer de ella, lo pagaba. Comer de Israel es atacar o hacer daño al pueblo. Tal acción queda pendiente de un justo pago. Tarde o temprano, todos los que se levantaron en contra de los hijos de Israel, del que sea, bueno y malo no importa. Aquí no se dice quién. Israel era dedicado. Vimos que esta palabra es apartado, separado del resto de las naciones. No siempre fueron buenos, pero ellos fueron apartados. Fueron llamados primicias de su cosecha, porque Él los eligió de entre las naciones como su posesión suya, como el tesoro el más preciado tesoro, como la pupila de los ojos. Quien se levanta, quien atacó, quien hizo daño, el mejor. Al pueblo de Israel, maldito el que se levanta, maldito el que te maldice, dice. Bendito el que te bendice, maldito el que te maldice. Jeremías capítulo 2, verso 3. El que osaba comer de esta primicia o levantarse en contra del que sea de los hijos de Israel, lo pagaba. ¿Vale? Por eso hay un pago pendiente para España, para muchos otros países por donde, eso digo para Fran, que está en España, hay mucho que expiar. Ya conocen la historia de los judíos hace unos 400 años que fueron más de 30.000 judíos fueron asesinados. 30.000, sí, en España en los días de los Reyes Católicos. Yo viví, por cierto, en León, Fran. Allí por 3 días aguantaron los judíos, hicieron frente a los ejércitos, lucharon para defender sus vidas aquí en León de los ejércitos de los Reyes Católicos. ¿Vale? 3 días. Ya no queda rastro de hebreo. ¿Vale? Por ahí en el centro de León hay una piedra y yo fui a esto de informaciones turísticas, le pregunté algo sobre si tiene conocimiento de algún rastro de judío por aquí de hebreo. No sabía nada. Dice, bueno, me quedé yo el único hebreo, que sepas que aquí hay un hebreo. Le dije esto. Bueno, encontré por la calle, escuché que a una señora diciendo a su hijo, por casualidad, nos cruzamos así, no tuvimos tiempo para reaccionar y decir, shalom, párate. Una mujer decía a su hijo, tú eres judío, no tienes que comportarte así. Entendí el principio que le dio una buena educación. Hay una separación, no eres como el resto, eres judío. ¿Vale? Esta consonante resh sirve para describir un lado positivo o uno negativo que pueda haber en una persona. ¿Vale? Hemos dicho que siempre las letras revelan
básicamente a Yeshua y el ser humano en sus dos fases. Es decir, revela un lado negativo de las personas y el lado positivo. No significa que las letras en sí tienen un lado positivo o negativo. Las letras son letras. La enseñanza es lo que me revela a mí o revela a Yeshua. Recordamos que la consonante Kof se puso entre la Resh y la Shin para formar la palabra Sheker, ¿vale? Que significa mentira. Ahora las letras Resh y Shin, entre cuales se puso la consonante Kof, las Resh y Shin también forman una otra palabra. Si bien la consonante Resh es cabeza, y con eso se revela el lado positivo, obviamente, porque a uno ser cabeza, es decir, por eso hemos visto las citas hasta ahora, la posición a cual quiere elevar el Elohim de Israel al pueblo de Israel. Si con la consonante Resh uno es cabeza, también con la Resh se forma una otra palabra que es Rash, ¿vale? Entonces, si quitamos la Kof, ¿vale? Si quitan aquí la Kof, quedan solo dos consonantes que es Resh y Shin, ¿vale? Con estas dos consonantes, que es la siguiente, de hecho, Resh Shin es la siguiente después de la consonante número 20, la 21 es Shin, ¿vale? Con estas dos consonantes juntas forman la palabra Rash. Rash significa malvado, ¿vale? Si Resh es cabeza, Resh Sin describe un estado o una postura de una persona malvada, un pobre, uno donde la letra Resh hace revelar su lado oscuro, su lado negativo. A diferencia de la palabra Dal, que igual hemos estudiado en la consonante Dalet, que Dal significa pobre, Rash es un pobre en su espíritu, y esta pobreza se ve en su carácter maligno. Resh Shin describe la cabeza del mal, de un pobre que está pobre en su espíritu, porque está, vacío, libre. No hay la luz del Elohim de Israel en él, carece. Obvio que la letra, porque algunos cometen ese error de decir que la letra tiene un lado oscuro. No, la letra hebrea no tiene ningún lado oscuro. Revela, ¿vale?, la actitud negativa o positiva que pueda haber dentro de una persona, o sirve para identificar a una persona digna y separarlo de uno que es indigno. Por ejemplo, si el líder de una comunidad es un mal dirigente, es una cabeza mala, ¿vale? Es una mala cabeza. El término hebreo que es usado para describir a una persona maligna es rasha, ¿vale?, que se escribe con resh, shin, ain, ¿vale?, para verlo. Y significa malvado. Rasha significa malvado, perverso, un transgresor, o describe a alguien que no se sujeta a los reglamentos de la Torah, ¿vale? Rasha, malvado, perverso, que va por un camino paralelo a las instrucciones de la Torah. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16, se llama tibio a la persona que se aleja del camino recto. No es ni caliente ni templado. Almacena aquí los documentos de los PDFs, pero no vive en acuerdo a ellos. Tiene algo, pero no tiene el fuego, no tiene la pasión, no lo aplica. Carece, es tibio. Eso es el estado de la Odisea. Uno que dice que es hebreo, mas no vive como hebreo. Es templadito. ¿Cómo se conoce? No es ni judío ni cristiano, es mesiánico. Se llama un religioso. Bueno, Rasha es aquel que se desvía del buen camino que marca la Torah para andar por el camino marcado por el padre de la mentira. Porque si no vas por el de la verdad, vas por el otro. No puedes estar neutro. No hay un camino central entre ellos. Es bueno o malo. Sigues la Torah, porque si no sigues la Torah, sigues el camino del príncipe de este mundo, que es la cabeza de toda maldad. Salmo 37, verso 10. Se indica que el destino del Rasha es la destrucción segura. Este salmo, que se lo recomiendo que lo lean en contexto,
recalca la diferencia entre lo que es Rasha. Siempre que van a ver, si no mira con el interlineal, siempre que van a ver aquí inicuo, malvado, transgresor, decir, hay un término negativo, aquí está la palabra que en hebreo es Rasha. Y lo pueden ver en oposición, que en ese salmo está repleto, es decir, varias veces se repite este contraste, Rasha, Tzadik, ¿vale? Persona impura que actúa negativamente, malvada, inicua, y una persona justa. Es decir, que entre uno que no se encamina en seguir las instrucciones de Adonai y uno que sí lo hace. El salmo repite varias veces esa diferencia entre un Rasha y un Tzadik, ¿vale? Salmo 37. De que uno es Rasha, o de uno que es Rasha, dicen las escrituras, la salvación de Adonai está lejos. Si vuelve a poner el hermano José la plantilla de la canción que cantó, ¿vale? El Salmo 119, verso 155. Dice, de uno que es Rasha, la salvación de Adonai está lejos, y no porque esta persona no puede ser redimida. Lo dice el texto. ¿Por qué se aleja la salvación o esta persona se aleja de la salvación? Lo dice el mismo texto, ¿vale? Porque no busca los que es Hok, es decir, lo que son los estatutos de la Torah, ¿vale? Lo que cantó el hermano. Salmo 119, verso 115. Si leemos al revés este verso, el texto dice, la salvación está lejos de los impíos, ¿vale? Los impíos, aquí la palabra impíos que está en Salmo 37, igual repetida varias veces, en el hebreo es la palabra rasha, ¿vale? La salvación está lejos de los impíos, pues no se interesan en tus preceptos, ¿vale? Entonces, si leemos al revés este verso, entendemos que incluso para una persona malvada, que es rasha, existe la posibilidad de la salvación siempre y cuando ésta decide abrazar las instrucciones de la Torah del Elohim de Israel. Y la lectura positiva, es decir, leída al revés, diría lo siguiente: aquel que se interesa por los preceptos de la Torah dejará de ser impío y hallará la salvación, ¿vale? Era más fácil poner la canción, ¿no? Lo de la canción que pusiste. Bueno, la salvación está lejos de los impíos, pues no se interesan por tus Hok, ¿vale? Hok es uno de los grupos en cual se divide la Torah. Mishpat, Hok. ¿Vale? Entendemos que está presente, es decir, el verso 155, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan los estatutos. Bueno, esta es la parte negativa. La parte, es decir, si hacemos lectura al revés, tenemos la solución para el rasha. Es decir, si busca los estatutos, ¿vale? Se salvará de su impureza y se acerca, obviamente se acerca al Elohim de Israel, revierte su estado negativo en un estado positivo, ¿vale? De impureza de Tumá se convierte en Tohorá, lo que es de vacío de Elohim se llenará de Elohim y por lo tanto tendrá salvación. ¿Entiendan? Eso es el secreto de leer el texto positivo. Aunque revela un estado negativo, siempre hay posibilidad de hacer el trueque haciendo el proceso contrario. Esa es la base de la enseñanza que nosotros compartimos del proceso de la restauración. Adán cayó, bueno, hacer el proceso al revés para recuperar su postura. Es fácil, no es difícil, pero es trabajoso. Nos costó con trabajo, con el sudor de la frente, alejarnos. Pues con el mismo trabajo es volver a hacerlo. Bueno, por eso dice, esfuérzate, preste detenida atención. Dijo a Josué, aquel que se desvía del buen camino y se convierte en rasha, si hace teshuva al regresar a la raíz de la senda hebrea, Adonai lo restaura en su posición de cabeza. Y eso sucede
cuando entre la letra Resh y Shin, que es la siguiente, se incorpora la consonante Aleph. Con Resh, Aleph y Shin se forma la palabra Rosh, que es cabeza. ¿Vale? Resh, Shin, una persona vacía de Elohim. Cuando Elohim se sitúa en medio, porque la gente se dispone a hacer lo correcto, se convierte en cabeza. Rosh. ¿Vale? La Aleph, que es Adonai, cuando él pasa a ocupar la posición central en la vida de una persona, sea ella la más malvada, la misma presencia del Redentor en la dicha alma puede cambiar el estado de un pobre en su espíritu, en darle el honor de ser cabeza. Sin Adonai, uno se encuentra en la condición rasha, malvada. Recordamos el estudio sobre la tzarat, lo que se suele traducir con lepra. Esta condición es descrita por medio de la palabra tuma, que se refiere a un estado en cual el alma o el corazón, ¿vale?, está vacío de la presencia del Elohim. Esto es tuma, vacío de Elohim. Quedan Resh, Shin, ¿vale?, juntas. No hay Aleph, no hay Elohim entre ellas. Si hay Aleph, se forma cabeza. ¿Vale? Resh, Aleph, Shin, cabeza. No existe Elohim, hay un vacío, queda tuma. Eso es impureza. Y el efecto se ve sobre la piel, sobre las paredes, sobre la prenda, que se traduce con tzarat. Eso es señal de un vacío espiritual a nivel, en cuanto tu estructura interna careces de Elohim. ¿Vale? Y eso es tuma. ¿Vale? Vacío de Elohim. De modo que sin la presencia de la luz, este alma está sumergida en la oscuridad de la maldad. ¿Ah? Queda rasha. La palabra hebrea metzar es una otra palabra que significa problema, angustia, dolor. En su forma plural, es decir, si a las consonantes mem, tzadi, resh, metzar, de esa palabra, si le añadimos la forma plural, que es yod, mem, la convertimos en mitzraim, que significa el plural o el doble de angustia o doble problema. ¿Vale? Pueden observar en Lamentaciones capítulo 1 verso 3, donde aparece esta palabra metzar, que tiene su sentido peculiar y significa angustia, o en plural, independientemente de que esta palabra vino a ser el nombre con el cual los hebreos han llamado a Egipto. ¿Vale? Mitzraim es el nombre que tomó Egipto. Para Israel, ir a Egipto significaba angustia y problemas, de modo que la palabra Mitzraim se refiere a todo cuanto es asociado al padecimiento experimentado en la cautividad. ¿Vale? La palabra metzar significa problema, angustia, dolor. La evidencia de que la resh, metzar, ¿vale?, esta está la palabra. Si se añade yod, mem, forman el nombre Mitzraim, como sea, doble, doble veces el plural de problemas, problemas, dolores, padecimientos. Vale, bueno, pasamos a otro tema, otra evidencia. La resh, esta consonante, bueno, dejamos aquí la resh, de que tiene su postura inclinada, es así, con curva, sugiere la idea de que todo aquel que es malvado y bajo su condición del pecado puede por medio de la teshuvah corregir su condición. Si alteramos el orden de las letras de la palabra Rosh, que es Resh, Aleph, Shin, ¿vale?, que significa cabeza. Si alteramos el orden de estas tres consonantes, es decir, cómo se conoce, hacer la permutación. Si ponemos la Resh, si tomamos la resh que está al frente en la palabra Rosh, cabeza, y la ponemos detrás del Shin, después del Aleph y Shin, al final, eso es permutar, tomar lo que está enfrente de la palabra Rosh, al ponerlo después de las consonantes Aleph, Shin, se forma una otra palabra. A ver si la escribe, hermano José. No es así. Ponerla al final, ¿vale? Escribir Aleph, Shin,
resh. ¿Vale? Aquí en la pantalla, en la parte izquierda, está la palabra rosh, que es cabeza. Ahora, si tomamos la resh y lo ponemos detrás, queda Aleph, Shin, eso, y resh. ¿Vale? Esas tres consonantes en esta forma hace o forma la palabra Osher. Osher significa felicidad, dicha. Entonces, la posibilidad de hacer esta permutación, tomar la resh de la palabra cabeza, rosh, y ponerlo al final de las letras Aleph, Shin, para formar la palabra Osher. La posibilidad de hacer esta permutación de letras nos enseña que debemos aprender a usar la cabeza para construir nuestra felicidad. Si en nuestra cabeza está la luz de la Torah, esta nos proporciona conocimiento. Me proporciona dat, que es conocimiento. Y también nos proporciona jochma, que es la sabiduría con cual debemos corregir nuestro mal caminar a fin de lograr la dicha y por ende la felicidad que tanto añoramos. ¿Dan cuenta? Solo cambia de un resh. Volvemos a una lección importante que dice: custodia en tu mente solo los pensamientos positivos para generar felicidad y haz todo lo posible para librarte de todo tipo de pensamiento negativo. Simha, estar siempre alegre. Simha. El orden de las letras Resh, Aleph, Shin, que está aquí, no los borré todavía, Resh, Aleph, Shin, que forma la palabra Rosh, nos dice que en la cabeza, donde está la presencia de Elohim, hay luz, hay fuego. Eso es Rosh, Aleph, Shin. Rosh es cabeza, Aleph es Elohim, Shin hemos dicho que es la letra que tiene que ver con el fuego. Vamos a estudiar sobre ella. ¿Vale? Entonces, el orden de estas tres consonantes que forman la palabra Rosh nos dice que en la cabeza, donde está la presencia de Elohim, hay luz, hay fuego. Fuego es otro símbolo del Ruach. Y la Aleph, Shin, Resh, en la palabra Osher, nos dice que donde está Elohim, su fuego, es decir, su Ruach, hace a uno estar en la cima, ser cabeza. ¿Ah? Como ven, la idea, aunque el mensaje es distinto, la idea es básicamente la misma. Vamos a ver a un buen conocido ejemplo de un rasha que hizo Teshuvah. Shaul era un rasha, de modo que era visto como un malvado que obraba en contra de los principios de la Torah. ¿Cómo hacerla? Porque desde su perspectiva decía que hace bien persiguiendo para matar a los creyentes en Yeshua. Pero desde la perspectiva de los creyentes en Yeshua, sabiendo que Yeshua es el cumplimiento de la Torah, era el Torah viviente, veía a él, al que pensaba que hace bien, como un rasha. Lo hacía mal, porque no veía, no tenía luz, no tenía Osher, no tenía este orden donde Elohim enciende la llama de la verdad y lo convierte en cabeza. Él se creía que es cabeza, pero no era cabeza. ¿Vale? Por eso, al tener la revelación que tuvo aquí, describe en capítulo 8, en capítulo 9 del libro de Hechos, se presenta que él perseguía a muerte precisamente a aquellos que guardaban la Torah y creían en el Redentor de Israel. Al tener la visión que él experimentó, donde se le mostró Yeshua, por 3 años se fue y volvió a estudiar el Tanaj, ¿vale? Con una otra perspectiva, comenzando de cero. Por lo tanto, no dejó lo que él creía que es y se convirtió en lo que tenía que ser, ¿vale? Shaul dio un giro de 180 grados al hacer Teshuvah, de modo que de ser un rasha fue elevado a ser cabeza y por ende a ser un instrumento útil escogido por el Redentor de Israel para trasladar su mensaje a aquellos que lo necesitan. Es decir, si recordamos el estudio sobre la visión del olivo, de este olivo salía un aceite que fluía por medio de unos tubos para la menorá, para dar luz, alimento a la menorá. Entonces, este tubo, Shaul fue un tubo, ¿vale? Un medio a través, Moisés fue un tubo a través del cual se transmitió
la enseñanza para aquel que la necesita. Isaías 44 es un verso, en el verso 6, donde se presenta: yo soy el primero, es decir, el Resh. Está la consonante Resh, bueno, presenta como Rosh, la cabeza. Yo soy el postrero, si fuera y fuera de mí no hay Elohim, hablando sobre Yeshua, quien es el Ben. También es el Reshit en ese sentido, como Mashiach, y también como Rosh, como cabeza, el jefe de o el padre de la casa de todo lo creado bajo el bóveda celeste. La misma cita, Isaías 44, verso 6, lo presenta a Yeshua en el sentido que bajo la bóveda celeste no hay autoridad más que él, ¿vale? Por encima está su padre, pero por debajo de la bóveda, lo que se habla de las deidades en el mundo, que no existe en realidad, él es superior a todo. Para los hombres, Yeshua es la autoridad más alta. Fuera de mí no hay Elohim. Entendemos por comparación con los restos de las deidades que en realidad no son. Se pretende ser, son mitos deificados elevados a la posición de Elohim, pero en realidad no lo son, ¿vale? Entonces hay que ver la cita de Isaías 44:6 en el contexto donde se contrasta no con su padre, sino con los ídolos mitos deificados. Entonces, él es el primero, es el último, es el Reshit, es el Rosh, ¿vale? La cabeza. Éxodo 15, verso 26, ¿vale? Éxodo 15, verso 26, dice así: si de veras, no dice, bueno, si de vez en cuando te presentas a las reuniones en el Shabbat, si de veras escucharás, ¿vale?, la voz de Adonai, tú Elohim, no cualquiera, tú Elohim, y haces lo que es recto, no para que te vean el otro. Por eso hemos dicho, esta reunión, lo que hacemos en Shabbat, que es llamado Mikra Kodesh, es una reunión sagrada, una cita que nosotros tenemos con él. Es decir, que Adonai estableció para nuestra reunión con él, más como nosotros. Entonces, si de verdad haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos, ya saben el mandamiento para el Shabbat. No creo que tenemos que hablar qué les corresponde, qué obligaciones tienen en cuanto al Shabbat, ¿vale? Si de veras escuchas la voz de Adonai, tu Elohim, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos, y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Es un verso que lo hemos hablado, lo hemos presentado en otro contexto, pero en este contexto lo vuelvo a hablar. ¿Por qué? Porque es importante en relación con nuestro tema, ¿vale? El verso termina con lo que más interesa a muchos, porque aquí todos padecen de algo. Porque yo soy Adonai, el que te sana. La palabra hebrea traducida como sana es Rafa. Obviamente comienza con la consonante Resh. Por eso llegué o presento nuevamente este verso. Rafa se escribe con Resh P y Elohim, el Aleph, ¿vale? Resh P Aleph. Resh es cabeza, ya tenemos claro, ¿verdad? P, lo recordamos, es boca, y Aleph, Elohim. Básicamente el mensaje de esas tres consonantes, de tres letras, es que Adonai, quien es el jefe, es el Reshit, ¿vale? Por lo tanto, tiene toda la autoridad, es lo que representa el Aleph, cabeza, igual autoridad, fuerza, el buey. Por lo tanto, Adonai, quien es el Aleph, tiene toda la autoridad para hacer aquello que su boca, su P, habla. Recordamos que P es boca, pero no una cerrada, sino una abierta, es decir, está lista para hablar. Habla. Es lo que dice Resh P Aleph. Adonai, que es el jefe, por lo tanto tiene autoridad para hacer lo que su boca habla. También la boca es el medio por donde comemos la medicina. La P y la Resh, al estar juntas en la palabra sanar, que es Resh P, está revelando que la cabeza de un hombre, siendo la que necesita la sanación, está relacionado con su boca abierta. Como nos
cómo nos viene o cuál es el medio a través del cual recibimos la medicina que se supone que debemos ingerirla para sanar la cabeza. La Torá, la instrucción. Está la respuesta en el Salmo 107:20. Vamos a leer este verso. En el Salmo 107, verso 20, es un verso que, si quieren sanación, bueno, hay que tenerlos en cuenta y seguir las pautas. Salmo 107, verso 20 se nos dice, su palabra envió, ¿para qué? ¿Quién leyó el verso? Y los sanó. Su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa, dice. Y lo libró de su ruina. Entonces, Éxodo 15:26. Te da un proceder, te da unas indicaciones. Si de veras escuchas la voz de Adonai, su boca, tu Elohim, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos y guardando todos sus preceptos. Vale, ahí están los grupos de mandamientos en cuales se divide la Torah. No traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, el que te sana. ¿Cómo manda Adonai la sanación? Salmo 100, verso 20. Su palabra envió, ¿para qué? Para sanarlos. ¿Con qué fin? Para arrancar sus vidas de la fosa, es decir, de la destrucción. Ya saben, la gente, con la transgresión que hizo Adán, de buena voluntad y consciente, destinó a todo su linaje, a todo lo que viene de él, a la destrucción, destinados a la perdición. Hay un audio en el canal. ¿Qué dice este verso, Salmo 107, verso 20? Que Adonai envió sus palabras para sanar. Eso básicamente es la idea. Por ejemplo, por medio de los profetas, Adonai mandó palabras en las que está contenida la medicina al pueblo de Israel. Estas palabras o estas medicinas, cuyo propósito sirve para salvar, como para restaurar la vida de las personas, quedaron impresas en lo que tenemos y llamamos escrituras o las santas escrituras. Entiendan por qué es vital no cesar de alimentarnos de la fuente de las escrituras, ya que sus enseñanzas son medicina para sanar nuestras dolencias de todo tipo. Recuerdan lo que decía algunos que ya no están en la comunidad, que al estudiar lo que estamos compartiendo se sanó de la depresión, ya no va a los hospitales. ¿Vale? Pues esto, los milagros, las emociones, la impresión dura poco. Por eso hay que mantener la fidelidad y, es decir, seguir el proceso indicado por las letras de crecimiento para poder tener fuerza y no quedarse desprovisto o perder este privilegio. Cuando hacemos la lectura de las escrituras, bueno, nos dedicamos al estudio, es como si leyéramos una receta médica que contiene los medicamentos necesarios para cierta dolencia, ¿vale? Entonces yo necesito, porque tengo una muy mala imagen sobre mí mismo y por lo tanto apago la cámara para que el resto no me vea porque soy muy feo en mis propios ojos y no quiero que los otros me vean. O en realidad a mí no me interesa lo que se está hablando, pero quiero pintar bien, entonces claro, me siento aquí o me voy, de hecho, que a veces llamo a algunas personas y no están por ahí. No, estoy hablando solo porque solo tienen ahí encendido la aplicación, pero no están presentes, no se lava los platos lo que está haciendo. Así que, O puede ser la opción de que no me gusta aparecer en la cámara y hago lo que me da la gana, lo que considero yo. No me interesa lo que dicen los demás. hay problemas aquí, obviamente. Entonces, las escrituras me ofrecen una receta para curarme de un tipo, bueno, incluso de todo tipo de problemas que una persona puede tener. La sanación viene cuando se escucha y cuando se hace caso al recurso suministrado. Me voy al médico, tengo problemas cardíacos, me da una pastilla para el corazón para regularizar. ¿Vale? Si yo hago caso, leo la receta y me voy a comprar las pastillas y me la tomo. ¿Vale? Así mismo sucede, es decir, eso lo entendemos. ¿Vale? Así mismo funciona a nivel espiritual. ¿Vale? La sanación viene cuando se escucha
ten en cuenta la información, por lo que dice el médico, pues padeces de eso, te voy a dar tal, ¿vale? Y cuando se hace caso al recurso suministrado, a lo que se toma nota del medicamento, es entonces cuando comienza la sanación, ¿vale? No basta tener un archivo lleno de enseñanzas, esas deben convertirse en la forma de pensar, de hablar, de actuar, del vivir. Y ahí comienza la sanación, ¿vale? Lo que te debería mostrar las mismas letras de esta palabra, que todavía están aquí, Rafa. Así. Lo que debería mostrarnos estas tres consonantes Resh, Pe, Aleph es que estamos hablando de dos cabezas y una boca, ¿vale? Recuerda que la consonante Aleph está hablando de la cabeza del buey, el toro. Es símbolo del liderazgo, de la soberanía, de la autoridad, ¿vale? Y la consonante, por lo tanto, está hablando de Elohim. Y la consonante Resh es la cabeza de un hombre, ¿vale? Entonces estamos hablando de dos cabezas. Entre las dos cabezas está ¿qué? La boca, la P. La relevancia es que Adonai, quien es la autoridad suprema bajo la bóveda celeste, se hizo hombre. Por una parte. ¿Y qué hizo? Nos habló palabras que fueron palabras de vida eterna. Por otra parte, el orden de las letras nos enseña que la sanación viene cuando la boca de la cabeza del hombre habla las palabras de Adonai, ya que las cabezas deben hablar como por una misma boca. Eso, ¿vale? Es por eso que en Mateo capítulo 4, verso 4, Yeshua dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Elohim. El hombre debe comer las palabras de Adonai que Adonai prescribió por medio de los profetas como recetas médicas, como una receta médica a fin de que este alimento o este pan, como es llamado, sirva para la vida espiritual. Nosotros comemos lejem. Esa palabra lejem es comida, igual se puede presentar como pan. Tiene el mismo sentido de comida y pan. El lejem que bajó del cielo son las palabras que Yeshua nos trajo del cielo. O el pan tiene el mismo sentido como la palabra de las escrituras, por eso se compara con el pan, ¿vale? Sirva para la sanación de la vida espiritual. Si recuerdan lo que hemos estudiado sobre la consonante Dalet, ¿vale? Por eso lo que he dicho al principio, hermano José, que es bueno, a ver que dibuje un poquito, vamos a recordar cómo se escribe Dalet y cómo se muestra aquí es la Resh, estaba bien la Resh, ¿vale? Entonces, si recordamos la forma, esta es la consonante Resh y la consonante Dalet está muy parecida, ¿ves? Casi idéntica, casi tienen la misma forma. La diferencia entre ellas es el hecho que la Dalet tiene en su esquina superior, interna, en la parte interior, está recta, ¿vale? Mientras que la consonante Resh es curva, ¿vale? La Dalet es recta, ¿eh? Y la Resh tiene su forma curva. La importancia es vital y el error al confundirlas pasa a uno del lugar correcto al lugar oscuro, ¿vale? A menudo en la letra que están impresa, en los textos que salen en las ediciones bíblicas se confunden la Resh con Dalet. La importancia es vital y el error al confundirla puede situar a uno de la posición correcta a una posición incorrecta. Todos conocemos lo que se declara o la declaración del Shema, donde la fe hebrea donde un hebreo básicamente tiene absolutamente claro. ¿Sí, Daniela? ¿Quieres decir algo, Verónica? Vamos a jugar eso. Parece que no. Hola. Bueno. Todo hebreo tiene claro la declaración del Shema, donde el Elohim de Israel es el único
es el uno y es único, de modo que no hay una dualidad o una pluralidad cuando hablamos sobre el Elohim de Israel. En el Shema, la palabra Ejad, ¿vale? Aquí a la pizarra. Es bueno escribir aquí. La palabra Ejad se escribe con Aleph, Het y Dalet. Y la palabra Ejad significa uno. Que cuando se refiere al Elohim de Israel es numéricamente singular. Cuando esta palabra Ejad está escrita o está puesta en un contexto para identificar al Elohim de Israel. Siempre es numéricamente singular, aunque se puede hablar de pluralidad, porque básicamente desde la perspectiva gramática es una palabra plural, ¿vale? Pero cuando se refiere al Elohim de Israel, siempre es numéricamente singular, es uno, por eso se hace énfasis, y único, ¿vale? Pero si por algún error o descuido en lugar de Dalet, uno confunde la consonante Dalet con la Resh, la palabra Ejad en Shema se convierte y se escribe ahí con Resh, ¿vale? Ponemos redondo. En lugar de ser Ejad, esta palabra se convierte en Ajer, que se escribe con Aleph Het Resh, cuyo significado es otro, distinto, ajeno. De este modo, en lugar de decir que Adonai es uno, decimos nuestro Elohim es otro, uno distinto y ajeno. Así que la confusión de la Dalet con la Resh convierte la principal declaración de la fe hebrea en una abominación idólatra, ya que adentro de la palabra otro puede entrar toda clase de deidades cuanto hay por el mundo. Entonces, el Shema excluye a los dioses de este mundo para no situarlos al lado del Elohim de Israel. ¿Vale? Dios no entra dentro de la palabra Ejad, entra dentro de la palabra Ajer, que es otro. Dentro de Ejad no entra Dios, porque nuestro Elohim es uno. ¿Vale? No hay un otro, no hay una multitud, no hay una pluralidad, no existen dos. Por eso el principio de la fe hebrea, cuando hablamos de la fe hebrea, el Shema es absoluta. No hablamos de un padre y de un hijo. Aquí no existe un padre y un hijo. Cuando hablamos dentro del Shema del concepto padre e hijo, ahí entendemos que el Elohim de Israel es padre y el hijo no es el Mashiach, es el pueblo de Israel. Porque así está escrito, llamé a mi hijo de Egipto. ¿Vale? Este hijo fue el que le sacó, lo que lo engendró, como está escrito también, en la cantera de Egipto. Ahí engendré a Israel. Este es mi primogénito. Deje a mi hijo salir, ¿vale? Deje a mi primogénito. Ahora, cuando hablamos del concepto de la redención, donde se incluye Israel, ahí sí hablamos de un padre y de un hijo, ¿vale? Eso es el concepto de la fe que aquí se comparte en esta comunidad para los que no tienen claro el concepto de la deidad. Siempre que hablamos del Shema o de la fe hebrea, siempre hablamos de que Yeshua es el Elohim de Israel, es el único e único, bajo la bóveda celeste no hay autoridad más alta, ¿vale? Por encima está su Padre, fuera de lo que es la bóveda celeste. Bajo la bóveda celeste, Yeshua es el Adonai, es el Elohim de Israel, es Ejad, es uno, no hay más. Que todo lo demás es mentira, son ídolos falsos, deidades, semidioses, lo que sea. Semideidades, ¿vale? Ahora, cuando hablamos del concepto de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, de todo el plan en 7000 años, aquí sí que hablamos, es decir, desde la perspectiva donde hablamos del Adonai como Mashiach, aquí entendemos que el propósito, el deber del Mashiach es restaurarnos para volvernos a situarnos en la condición que tenía Adán al principio, a fin de volver a conectarnos, a ponernos en una posición correcta para poder estar delante de la presencia de su Padre, ¿vale? Aquí sí que tenemos que hablar de dos personas distintas, donde Yeshua tiene a su propio Padre. Es la confusión que muchos cometen cuando confunden al Padre de Israel con el Padre del Mashiach. Por esta confusión, esta predomina en el cristianismo, en el mesianismo, y lastimosamente lo heredaron los judíos que abrazaron el mesianismo. Vale. Que no falte un
nos acercamos. Bueno, un texto bastante importante, Eclesiastes 9, verso 8 dice: que no falte el aceite sobre tu cabeza. Eclesiastes 9, 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el aceite sobre tu cabeza. De los vestidos ya saben a qué se refiere. La palabra aceite en el hebreo es shemen, escrita Shin Mem Nun. ¿Cómo se obtiene el aceite de una aceituna? ¿Cómo se obtiene? Prensándolo. Se machaca primero y se obtiene de la misma forma como se saca de todo fruto, de cualquier grano, de cualquier cosa, ¿vale? Hay que aplicar calor y presión para extraerlo. ¿Cuál es el extracto vital del ser humano? La esencia de una misma persona es el aceite, es decir, todo que define a una persona está condensado en este shemen. Del mismo modo como lo más importante del aceite de oliva está dentro de él, asimismo, a nivel espiritual, tu parte psicológica, ¿vale? Lo que define es lo que define el extracto de tu esencia, es lo que define el extracto de tu esencia. Todo aquello que ingerimos en nuestro rosh, en nuestro resh, en nuestra cabeza, no solo a través de la boca, sino también a través de los ojos, a través de los oídos, ¿vale? Cuando se supone a la presión y a la prueba de fuego, o todo se supone a la presión y a prueba de fuego. Entonces, ¿qué tipo de aceite exprima o saca uno que se supone que se somete a la prueba de la presión y el fuego? ¿Un aceite virgen extra o uno rancio? El verdadero aceite sobre el cual se habla en la parábola de las 10 vírgenes es la esencia de aquello que se ha depositado en sus cabezas. La reserva que uno tiene es producto de la experiencia obtenida tras experimentar el poder de la enseñanza recibida. La falta de aceite en el caso de los insensatos o de las 5 vírgenes que no tenían sensatez es porque solo han sido guardianes de una buena enseñanza, más como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Este hijo mayor que ha estado en la casa del padre, a pesar de que ha tenido de sobra, pleno, todo acceso a la herencia, a la hacienda de su padre, no ha disfrutado de la carne de un toro engordado. Nunca ha comido, nunca ha probado, nunca ha experimentado de las enseñanzas de su fe, porque solo se ha creído ser hebreo, más nunca ha vivido como tal disfrutando de lo que es Osher, de aquello que es felicidad, dicha. Es lo que le sucede a muchos, como decía Shaul. Tienen una forma de fe, pero no tienen poder. Eso es porque son guardianes de las enseñanzas. Mira que tenemos, somos hebreos, somos la cabeza. Orgullo. No lo han probado. No saben el sabor. No conocen el poder de la transformación. Sigue siendo lo mismo años tras años. No cambian. Y esperan, nos vamos a ver en la tierra prometida. Bueno, las escrituras declaran que no. Si no cambias, si no produces frutos, si no a ponerte bajo la presión, no se exprime este aceite que es la esencia de tu ser, que es símbolo del Ruach, que tiene esta grata fragancia, no vas a llegar. Mateo 15, bueno, esta experiencia Mateo 15 declara que aquello que sale de la boca hace impuro a uno, pero no sale nada que antes no ha entrado, de modo que para que la boca vierta de aquello, vierta agua, algo debe haber entrado por medio de la misma boca, por medio de los ojos, por medio de los oídos. Si maldad ha entrado, maldad sale. Si de una boca sale maldad, es porque en la cabeza hay maldad. Eso es una actitud o pensamiento negativo. Llámele como sea. Es maldad, es neutro, es negativo. Hay positivo o negativo.
No hay un estado medio, ¿vale? No hay como decirlo de otra forma. ¿Es de Elohim o es del otro? ¿Te lleva a la vida o te lleva a la muerte? Hay dos caminos, elige la vida, ¿vale? Si tu mente está fuera de control, es como un mono salvaje, es decir, como un cof, ¿vale? Que busca atraer la atención, pero no tienes nada. ¿Qué ofreces? Nada, solo emoción, ¿vale? Nos convertimos en lo que comemos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Eso, o psíquicamente. Si comemos la medicina de la Torá, nuestra cabeza tendrá el sello del Ruach de Adonai sobre ella. El aceite es un símbolo del Ruach del Altísimo. Y a su vez es una señal de aquello que se obtiene por medio de la prueba de la presión. Las pruebas que tenemos en la vida no tiene como propósito controlarnos, dominarnos, sino el de concentrar nuestra experiencia en ser un aceite con un perfume precioso. Esa experiencia crea un poder que no es posible vencerlo con enfermedad, falta de dinero, falta de comida, falta de la que sea. Y es este poder que viene tras ser exprimido, que es llamado emuná hebrea. Esa es la fuerza de uno que le da dominio, identidad, de a superar lo que sea, el Shoah, la destrucción, como hicieron los nazis, ¿vale? El pogromo, como se llama, el holocausto, ¿vale? No importa cuánto se han levantado, cuando uno está puesto bajo la presión, sabe que su identidad es hebrea, nadie le puede quitar ese derecho, ¿vale? Pero uno que dice, tengo la fe hebrea, pero en mi país es Argentina, por ejemplo. Entonces, bajo la prueba de la presión, que llegan siempre, como dice Shaul, oro, todo lo que es, todo material estará puesto bajo el fuego. Algún día deberíamos hacer un estudio sobre esto. Bueno, un momento. Todo lo que tiene que ser quemado se quemará, dice. Si es piedra, oro, metal, perdurará. Quien no, dirá, bueno, me acomoda la circunstancia para salvar mi vida. Un último verso y con esto ya termino. Recuerden, Proverbios capítulo 10, verso 7. Sobre la cabeza de los justos hay bendición, o hay ruaj. Cuando nos convertimos en justos, es decir, en tzadikim, esto es porque tenemos al ruaj del Altísimo en nuestra cabeza. Cabeza Rosh. Que tengan shalom. Y nos vemos el siguiente Shabbat. Continuamos con la consonante Shin. ¿Vale? Bueno, voy a dejar el micrófono aquí para si hay alguna canción, alguna pregunta después. Nomás si me puede ayudar con el último Proverbios, ¿qué dijo, perdón? Capítulo 10, verso 6. Sobre Gracias. la cabeza de los justos hay bendición.